Zona Cero. Pocas cosas han asustado tanto a los niños a lo largo de la historia y tantas veces que nos lo repitieron. Jesús, Carlos, va a venir el sacamantecas a buscaros después de hacer una travesura. ¿Pero cuándo? ¿Después del programa esta noche? ¿Durante? Más que nada para prepararle una trampa. Sí. Hombre. Le pone queso como los ratones. Y un cepo para zorros. Se ha utilizado mucho. Yo creo que está quizá en desuso, ¿verdad? Esa amenaza amenaza entre comillas, ¿no? Totalmente de los padres a los niños, era una forma un coco, una forma de coco, que viene el coco, que viene el sacamantecas. Se ha perdido un poquito en las tradiciones y en las amenazas de los padres a los niños, pero lo curioso de esta leyenda es que tiene una serie de orígenes diversos, similares entre sí, es decir, personajes verdaderamente brutales, asesinos en serie en toda regla. Con el paso del tiempo se convierten en los sacamantecas de los que nos avisa la leyenda. Exactamente, Bruno. Fíjate que estamos en un caso que está a mitad de camino entre los cuentos infantiles, lo mitológico y los episodios reales e históricos. Entonces, por eso hay mucha gente que tiene como un cierto despiste cuando hablamos de los sacamantecas, como dicen, bueno, sí, estos son seres mitológicos que servían para asustar a los niños, ¿no? Para que hicieran o no hicieran determinadas cosas. Bueno, pues en parte es verdad, formarían parte de esa familia genérica de los cocos, pero claro, cuando se habla de cocos hay muchas familias. De hecho, yo, como sabéis, escribí hace tiempo un libro dedicado exclusivamente a analizar el origen, ¿no?, y las manifestaciones de los distintos cocos infantiles, no solo en España, sino también en el resto del mundo. Y hablaba incluso de 6 grupos distintos, ¿no? Estaban desde los seres que se tragan o zampan a los niños, prácticamente todos ellos mitológicos, desde los seres que se llevan a los niños sin comérselos, en fin, son los famosos raptores, de los chupasangres, hay las famosas guasas, las guajonas, las osoras, en fin, dentro de la mitología española tenemos mucha variedad, ¿no? Y estaban también los personajes históricos, ¿no? Aparte de otros también, por ejemplo, los animales forman parte también de esos cocos infantiles y, como no, los entes indeterminados como la nieve, fíjate, incluso la muerte. Pero respecto a los personajes históricos, que es uno de los grupos para mí fundamentales, sí que creo que tienen una especial consideración porque son personajes históricos, o bien porque tuvieron una trayectoria pues bastante deleznable, tipo Duque de Alba, por ejemplo, o Labatut, que fue, bueno, pues un sanguinario, ¿no?, en Brasil y que generó pues toda una dosis de terror y, por supuesto, pues también de psicología negativa para luego asustar también a los niños. El caso de Loco Aguirre, por ejemplo, nuestro Aguirre que hizo lo de las suyas en Venezuela, en el Amazonas. Todo este tipo de cosas han servido luego para convertirse en cocos, en asustaniños infantiles. Pero los sacamantecas formarían parte de estos personajes históricos. Entonces, sí que sirven para la misma finalidad que estamos diciendo, es decir, se le invoca para que el niño se le atemorice. Ya sabéis que eso es algo que en principio tiene el efecto muchas veces inverso a lo que se pretende, porque el niño hay veces que puede crear unos traumas dentro de su infancia que se van a manifestar y desarrollar cuando son adultos. Pero bueno, ya he dicho aquí, no hay que asustar a los niños con nada. No, evidentemente, y esa es una práctica que ya está en desuso, como te has dicho. Bueno, cuidado, porque ahora se siguen asustando, pero con personajes más bien cinematográficos, ¿no? Sí. Con Freddy Krueger y compañía, ¿no? Pero bueno, lo que son los clásicos ya no se asustan con ellos porque no tienen ningún sentido. Es decir, es otra forma de educación, ni se las asusta con este tipo de chuminadas, ni tampoco se les pega. Es decir, esa educación, por suerte, ha variado. Pero bueno, sí que hasta hace muy poquito tiempo, y no solo en España, se asustaban con este tipo de personajes invocando los más pavorosos que se podían encontrar. O bien eran personajes históricos locales, o bien eran personajes históricos que habían tenido una cierta relevancia. Bueno, pues en el caso de los sacamantecas es una variante, yo creo que muy fascinante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de seres que ya desde la Edad Media y desde el Renacimiento buscaban adrede la sangre y el sebo de niños pequeños porque pensaban que de esa manera podían curar determinadas enfermedades. Y una de las enfermedades que pensaban que se podía curar absorbiendo la sangre de los niños y aplicándose las mantecas o el sebo de este niño, de estas criaturas indefensas, era ni más ni menos que la tisis, la tuberculosis. Y eso generó no solo superstición, sino crímenes pavorosos que algunos de ellos relataremos ahora esta noche. Claro, es que lo interesante de lo que está contando Jesús es que aquí en el fondo de la estructura de la leyenda, que lo ha narrado a la perfección, además en tu libro está muy bien, hay un hecho real. Y es que estos crímenes estaban amparados, es decir, pasaron a la leyenda, porque como luego veremos, algunos de estos criminales psicópatas en la práctica no eran sacamantecas en puridad, es decir, no utilizaban la grasa de los untos de niño para curar enfermedades o para venderla, sino que realmente se les aplicó el nombre de manera añadida a sus horrendos crímenes, porque en aquel entonces la palabra tenía prestigio, es decir, el ser sacamantecas era sinónimo de que eras un asesino peligrosísimo y brutal.
Entonces, es interesante porque además el tiempo de la formación del mito de las sacamantecas en España, a diferencia del hombre del saco, que es mucho más largo y tiene otras connotaciones... Pero que está muy relacionado. Sí, está muy equilibrado, porque el sacamantecas absorbe el mito del hombre del saco. Claro, porque alguien tiene que raptar el niño, y cuando le raptas le metes en algún sitio, que es en el saco. Entonces, absorbió el mito del hombre del saco, que ya existía en parte, y lo vinculó a una serie de crímenes espantosos que lo malo es que fueron reales. Vamos a hablar de algunos de esos crímenes reales, de algunos de esos personajes reales, por ejemplo, sacauntos de Allariz. Por ejemplo, vamos a empezar por el de Allariz, porque además el de Allariz es muy interesante, porque al mismo tiempo se confunde con él otro mito, en este caso de la región gallega en la que él habitaba, que es el Lopisome, el hombre lobo. Es decir, tiene los dos, y sobre todo tiene algo fascinante e interesante, que es, al menos que yo sepa, el único juicio moderno llevado a cabo en España contra un hombre lobo. Y antiguo. Probablemente sea el único contra un hombre lobo. Sí. Entonces, efectivamente, era un gallego orense que se le consideró responsable de 9 asesinatos, se llamaba Manuel Banco Roma Santa, la hemos hablado muchas veces. Al menos 2 películas. Que sí, El bosque del lobo, ¿y cuál es la otra? Hay 2. Y el otro es Roma Santa. Roma Santa, efectivamente. Era urensano, Bruno era gallego. No, era como yo. Tampoco la mires así, fijamente. Y tú, Bruno, tampoco. Y él se supone, él lo hacía, según alegaba, porque estaba quejado de un mal que le llevaba a transformarse en hombre lobo. Que también es otra característica del resto de algunos de los que vamos a hablar. Sí, pero no ¿verdad? todos. Sí, asegurar no que, todos. Aunque bueno, sigue ocurriendo hoy en día con muchos asesinos en serie que siguen a veces para excusarse de sus crímenes o para buscar tretas legales, que el diablo o alguna entidad ese es el más común, que está estás poseído, algo así ese estilo, o que estás afectado por algún tipo de droga o de elemento psicotrópico, algo parecido que te impide pensar de manera normal. En el caso de Blanco Roma Santa, que fue un caso además famosísimo en toda España, es decir, famosísimo con las condiciones de comunicación de la época, pero vamos, algo que llegó a todas partes y que fue condenado a morir en Garrote Vil en 1853, aunque le conmutaron la pena por cadena perpetua, efectivamente, y que murió en prisión, aparentemente en prisión, porque no está tan claro del todo que muriera allí. Lo que sí que es verdad es que causó sensación en España porque era la primera vez que era juzgado una persona por un crimen clásico de los que se relacionan con los sacamantecas a partir de esa fecha, porque la época dorada de los sacamantecas, pues de una manera, perdón por la expresión, es finales del XIX, principios del siglo XX, es el que primero que une lo que era la mitología tradicional de la leyenda del hombre lobo con la mitología moderna de la nueva variante, es decir, del mundo industrial, que es el sacamantecas. Fíjate qué cosa más curiosa, que fuera, como bien ha dicho Jesús, por intentar curar la tuberculosis, que era una enfermedad demoledora en las malas condiciones higiénico-sanitarias en la España del siglo XIX. Claro, es que cuando se le captura, y por eso un poco la asociación al sacamantecas, porque podrían decir, bueno, estamos hablando de un hombre lobo, que él se creía que era un hombre lobo. Era un psicópata, claramente. Y que se le atribuyeron ni más ni menos que 13 asesinatos. Pero es que cuando le capturan, una de las cosas que se encuentran es un saco lleno de sebo. Exacto. Y entonces se pensaba que ese sebo había sido extraído directamente de las víctimas. Nunca se pudo comprobar porque evidentemente pues no existían las técnicas que actualmente existen para saber si aquel sebo era humano o era animal. Hay un factor importante, es que Roma Santa no mataba solo niños, que es una de las características clásicas del sacamantecas. Los sacamantecas no mataban todos niños, pero pasaron a la leyenda con la figura del niño, pero no solamente por la indefensión, sino porque se convirtió en uno de los modelos de ejemplo del horror de la época moderna en España, que era el que un niño podía ser secuestrado para utilizar su unto para curar la enfermedad. Claro, fíjate, algo importante, Bruno, es que el mito de sacamantecas no surge ahí, evidentemente, esto ya existía anteriormente. Incluso hay crónicas de cronistas de Indias, que como la de Cristóbal de Molina, que era un sacerdote de Cuzco, que en su crónica ya hablaba, y estamos hablando del año 1571, hablaba de que los indios creían que los españoles iban a por ellos para sacarles el unto o la grasa humana y curar sus enfermedades. O sea, que ya existía aquella psicosis en esta zona, ¿no?, de América. Así que lo que hacen este tipo de casos, como alguno más que ahora vamos a comentar, es reactivar o reavivar un mito que siempre ha estado ahí, que son malas personas que de vez en cuando hacían incursiones en poblados, se llevaban a niños y esos niños evidentemente era para eso, para desollarles y sacarles todo ese sebo, pero siempre pensando que era no por una cuestión satánica y como una invocación al diablo, ni por supuesto rituales del inframundo, sino para curarse de determinadas enfermedades. Y así ocurre unos años después del caso que acabamos de comentar del hombre lobo de Allariz, que es el sacamantecas vitoriano, como así se le llama. Sí, Juan de Argarayo, que es el más famoso probablemente de todos. Que quería mencionarlo ahora porque otra de las características, posiblemente ahora que hablamos de las características que unen a unos y a otros, es que la leyenda
lo que ha preservado también cuando se amenaza con la imagen del sacamantecas, no se habla de una persona con un aspecto físico común, sino con una serie de características, muy grande, cabeza muy grande, ojos sangrientos. Es decir, se hace una descripción casi monstruosa de la persona, que es algo que decían los testigos en el Garallo, sí, cuando fue juzgado Garallo. Claro, ¿no? Es que Garallo coincide además en su época, a finales del 19 en Álava, con dos fenómenos para mí fascinantes, que es, por un lado, el miedo al progreso. La historia de Garallo es muy parecida a la de los lúditas ingleses, pero en versión criminal. Es decir, sabéis que Garallo se decía que aquí, y esto es sorprendente, es el primero en el que se empieza a correr la idea de que la grasa no se utiliza para curar enfermedades, sino para engrasar las determinadas maquinarias de los trenes que están empezando a llegar al campo y que están cambiando el panorama industrial y el tejido de comunicaciones de la España primitiva y paleta de la época. Eso es lo primero. Y lo segundo es que tiene un toque lombrosiano. Y es que efectivamente se decía de Garallo que era un ser de cabeza gigantesca, deforme, con una nariz aguileña horrible y unos ojos desorbitados, y además de una fortaleza descomunal, porque además es cierto que la primera víctima la mata asfixiándola, una chica. Entonces es cierto que a partir de ahí se crea en torno a él una figura del monstruo de la noche, que entra por las ventanas y que se lleva a los niños para extraer la grasa, en este caso para algo tan curioso como para venderla para que funcionaran las máquinas diabólicas de hierro que empezaban a llegar a los campos. De hecho, hay una anécdota muy curiosa antes de todo esto que estamos contando, cuando surge y aparece el primer ferrocarril de España, que es el de Mataró-Barcelona, en el año 1848, también empezó a tener connotaciones casi satánicas, porque se pensaba que ese tren... Hombre, estaba la familia Rothschild detrás, entre otros. Sí, bueno, aparte de eso, ¿no? Pero para que veas... Un día discutimos. No les contaré cómo se hizo Rico Rothschild, que fue genial. Eso sí, bueno, es genial. Que eso es otro monográfico. Es un aspecto súper desconocido, la presencia de la familia en España. No, pero bueno, luego, para acabar de contar, dejamos a Jesús acabar esto. No, bueno, nada, lo contaba un poco como anécdota a raíz de lo que estamos contando de Díaz de Garallo, porque se pensaba, y estamos hablando un poco de una España, estamos hablando de mediados del siglo XIX, una España supersticiosa, una España pues que prácticamente se creía cualquier rumor de estos que circulaban, y como por entonces ya también desaparecían niños, pensaba que uno de los causantes de que desaparecieran tantos niños era por este primer tren, el de Mataró-Barcelona. Primero, porque era un buen transporte para llevárselos prácticamente con la mayor impunidad, y segundo, porque la grasa servía luego para estos aditamentos industriales, es decir, para que los engranajes, las vías y todo esto funcionara mucho mejor. Y mira tú por dónde, en 1881, cuando le juzgan a Díaz de Garallo, vuelve otra vez a surgir ese viejo mito que no solo servía la grasa para curar la tisis, sino también para aplicarlo en las vías Es curioso porque hay un punto que le recuerda a Frankenstein en la historia de Garallo, que es que él se derrumba con una niña que le ve tan horrible y tan feo, y le dice, usted puede ser sacamantecas. Entonces él en ese momento claro, pero eso quiere decir toma conciencia que la leyenda del sacamantecas ya estaba. Claro, ya existía. De hecho, Ayariz, el de Ayariz era 20 años anterior. Pero aunque existía la leyenda... de lo rápido que se forman las leyendas y que... Sí, lo que pasa es cómo se mezclan todas. Lo fascinante de cómo ocurrió todo es que era un mundo donde estaba cambiando con enorme rapidez, con más rapidez incluso de lo que la sociedad de la época era, sobre todo rural, era capaz de aceptar, y que mezcló las leyendas de todo en un solo bloque. Hay otro del mismo año, porque además que es aparte del sacamantecas victoriano, coincidió al principio, aunque luego es muy posterior en la época en que fue condenado, y que es alias, bueno, sabéis que era un barbero de profesión que se llamaba Francisco León, San Francisco Romero en realidad, que le llamaron, este era un puro hombre del saco, es el asierragador que has comentado al principio en Almería. En 1910. Exacto, que era de 1910, pero que se hizo famosísimo porque en aquella época, junto con, por ejemplo, el sacamantecas andaluz, que era José González Tobar, coincidieron los dos en una época que era la época del predominio de la prensa sensacionalista en España. Se leía muchísimo a principios del siglo periódicos en España. Había un montón. De hecho, el índice de lectura de periódicos español del año 1910 no se supera hasta el 82. Entonces, era una sociedad que sí estaba ansiosa de tener noticias y de conocer novedades, donde la investigación criminal relacionada con este tipo de mitos era muy famosa y atraía un montón a la gente. Era una especie de investigación tipo El Caso, pero muy bien realizada, con poco exageración en algunos elementos, pero muy llamativa y lo suficiente como para que se le prestara atención y tuviera un montón de seguidores que querían saber cómo reaccionaban este tipo de criminales, que siempre, y vuelvo de nuevo al estilo ambrosiano, eran descritos como verdaderos monstruos en su aspecto. Que fijaros que en 3 años prácticamente hay 3 sacamantecas, 3 asesinos en series, 3 psico-killers, que es en el caso del crimen de Gádor, el famoso, el que acaba de comentar ahora Carlos, que ocurre en junio de 1910,
En febrero de 1912 el de Tobar, claro. es cuando aparece, la vampira de Barcelona, bueno, es verdad, Enriqueta Martí, sí, que también no hay que odiarla, que se le atribuyen hasta 25 asesinatos. Esta era, pues una especie de traficante de niños que luego se los vendía al mejor postor a gente de la nobleza. Esta sí dicen que hacía ungüentos y pócimas en la mejor tradición, era una bruja. Y luego está el sacamantecas malagueño, que es José González Tobar, en agosto de 1913. Fijaros que en muy poco tiempo 3 casos tremendos, y aquí todavía tuvo una repercusión, fíjate, no tan mediática como han tenido los casos anteriores, porque ocurre en Málaga y en la prensa local sí se hacen eco, pero sí tiene una cierta repercusión porque está implicado un personaje muy famoso en aquel momento. Es decir, al que matan es a un niño de 9 años, a Manolito Sánchez, y se sabe quién es el sacamantecas, es José González Tobar. Pero cuando empiezan a torturarle, a que empiece a decir datos y nombres, porque él evidentemente era un intermediario, el sacamantecas normalmente no actúa para sí, actúa para otra persona, para aquel que le paga, ¿no? Que es lo mismo que pasó con el crimen de Gádor. Bueno, pues el que estaba detrás de todo esto era ni más ni menos que un famoso torero del momento, que era Gómez Branley. Y eso sí generó todavía mucha más conmoción, porque una persona idolatrada por muchas personas, por mucha gente que seguía la fiesta taurina, él tenía tuberculosis en aquel momento y no tuvo ningún tipo de escrúpulo para pagar a José González Tobar, al sacamantecas malagueño, para que matara a un niño y aplicarse su sangre y sus... Lo que demuestra la brutalidad todavía de la sociedad española de la época. Que una cosa... Y aquello fue tremendo porque increíble. Una vez más vuelve a avivar el caso del sacamantecas con estos 3 casos que acabamos de comentar. Fue el último realmente de los clásicos. Después evidentemente no hay más casos, pero sí que es cierto que en los tiempos actuales ya no hablamos de las leyendas clásicas, pero sí quizá cuando hablamos de leyendas urbanas, han cambiado. ¿Cuántas no tienen la figura, no del sacamantecas, pero sí del secuestrador de niños adaptado a las noticias sobre casos reales que sí se producen? Fíjate que, por ejemplo, en España sería poco creíble, ¿no? Porque sabes que desaparece un niño y realmente lo investiga todo el mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, en la América Latina tiene una enorme fuerza dentro de las leyendas tradicionales urbanas los extirpadores de órganos. Exacto. Que es una versión moderna de sacamantecas que tiene los mismos patrones, pero que también es posible en algún caso se base en algún elemento real, aunque obviamente no al estilo de lo que ocurrió con los sacamantecas españoles de finales del 19 y principios del 20. Pero es verdad, tienes la misma línea argumental, es lo mismo, es decir, en niños que desaparecen, en este caso, pues para que sí tenga un riñón, una córnea. Claro, pero fíjate, dentro de esas leyendas urbanas es cierto que ya en España no se habla para nada de los sacamantecas y menos de los hombres del saco, salvo referido pues a estos casos históricos que ahí están, ¿no? Y que las respectivas poblaciones pues tampoco quiere que se oiga hablar de ellos, ¿no? En Gádor, pues por supuesto, no deja de ser una historia de esa España profunda, truculenta y macabra que tampoco les agrada recordarlo, ¿no? Lo que pasa es que forma parte de esa historia y sobre todo forma parte del mito y por eso que se han quedado insertados como un arquetipo en la sociedad que se va a ir adaptando. Por eso están las leyendas y volverán en cuando llegue una crisis que de nuevo va a producir un crimen parecido, alguien adaptará todas las leyendas sacamantecas al mundo moderno. Pero además se hará de manera natural, sin que nadie lo fuerce, porque es verdad que el mito y la leyenda queda grabado en el inconsciente colectivo de una manera muy poderosa y lo que hace simplemente es cambiar de forma de adaptarse a los nuevos tiempos. Va mutando y por eso os contaba un poco el caso, es decir, en España ya no, en el resto de Europa tampoco, pero en Sudamérica en algunos lugares sí. Y esa mutación del mito del sacamantecas con el hombre del saco, que ya digo que están muy imbricados, están muy relacionados, estaría en la leyenda de los pistacos y de los sacaojos. Tanto los sacaojos, que como el nombre indica, solo les interesa los ojos de los niños y sobre todo las córneas para ese tráfico de órganos, y los pistacos que harían algo parecido, además descritos también como hombres muy altos, vestidos de negro, pero siempre fíjate, con características que inconscientemente, esto ahora mismo lo dice de repente, la gente se va a sorprender, pero es que forman parte del mismo patrón cultural. Es decir, en el fondo, la versión latinoamericana, la versión norteamericana, ahora veis cuál, y la nuestra corresponden al mismo patrón de cultura. Es decir, por ejemplo, cuando Galloso se llevaba a los niños y los dejaba, Garallo, perdón, se llevaba a los niños para quitarles rumbón, que tenía el nombre de guerra, para quitarles la grasa y utilizarla luego para los ferrocarriles, lo hacía en un entorno muy parecido a lo de los Greys cuando quieren hibridar en una sala llena de luz y se han llevado una niña para embarazarle esa vena, quitarle el feto y buscar una raza híbrida. O cuando le quitan a un niño sudamericano, se supone en las leyendas, los ojos porque algún malvado de Europa o de Estados Unidos quiere las córneas. Bueno, es el mismo elemento de patrón de conducta. El mismo mito, la misma leyenda que se va adaptando a los tiempos, a la sociedad, a la cultura del lugar, al contexto también sociocultural, tecnológico incluso, en el que se manifiesta. Interesantísimo este último apunte, leyendas que muchas veces tienen base real. Hablamos mucho esta temporada sobre este tipo de sucesos en los monográficos. Carlos Canales, Jesús Callejo, gracias. Gracias. La Virgen soberana, para contar este caso que solo nombrarlo espanta.
la tierra de Ayariz, un criminal sin entrañas. El hombre lobo de Ayariz. Está fundamentada esta historia, la del hombre lobo de Ayariz. Esta canción la inspiró, pertenece a uno de los trabajos más extraordinarios de uno de los músicos más extraordinarios de nuestro país, Nacho Vegas. Cogió temas clásicos, temas legendarios, e hizo canciones con letras que cuentan, por ejemplo, la aventura del sacamantecas, del sacauntos de Ayariz. Andando suelto un volante, el criminal se juntaba con Manolita García, natural de Ponferrada. Al cabo de 9 meses, Manolita embarazada tuvo un hijo, Rosendito, ojalá no lo alumbrara. Y después que lo parió, al mercado marchaba a vender la mercancía de paño fino de Holanda.